Y ya por último pasemos al carcinoma invasor de cervix. Para el carcinoma invasor de cervix lo primero que tenemos que repasarnos es la estadificación, porque para saber cómo tratar este carcinoma tenemos que saber en qué estadio clínico se encuentra. Y para ello tenemos aquí un caso clínico de ejemplo en el que veis que es una paciente sometida a una colonización por citología alterada con colposcopia biopsia posterior patológica. La anatomía patológica informa de un carcinoma con invasión estromal de 4 milímetros y superficial a 6 milímetros. ¿Esto a qué corresponde? Bueno, pues si veis la clasificación, cuando la tumoración está limitada al cervix, corresponde a un estadio 1. Dentro de ese estadio 1 tenemos un primer subtipo, que es lo que conocemos como el carcinoma microinvasor, correspondiente a un carcinoma estadio 1A. ¿En qué consiste este carcinoma microinvasor? Bueno, pues es ese carcinoma que mide menos de 7 milímetros de superficie y 5 milímetros de invasión estromal. Y a su vez lo vamos a poder clasificar en 1A1 si la invasión estromal es menos de 3 milímetros o 1A2 si está entre 3 y 5 milímetros. Por tanto, si volvemos a nuestra pregunta, como decíamos, 4 milímetros de invasión estromal, esto corresponde a la respuesta número 2, un 1A2 de cervix. Pero vamos a aprovechar para repasar el resto de la clasificación, así que volvemos a nuestro esquema y veis que las lesiones limitadas al cervix, pero que miden más de esos 7 por 5 milímetros, corresponden a un estadio 1B de cervix. Y aquí es importante que veáis que también las subdividimos en función del tamaño. Esto será importante de cara al pronóstico y al tratamiento. El 1B1 son tumores de menos de 4 centímetros y el 1B2 tumores de más de 4 centímetros. El estadio 2 supone aquella lesión que sobrepasa el cervix pero no llega a invadir la pared pélvica. Y lo subclasificaremos a su vez en 2A si no hay invasión parametrial, y aquí también la subclasificaremos en 1 y en 2 en función del tamaño, menor de 4 centímetros o mayor de 4 centímetros, o el 2B en el cual ya hay una invasión parametrial, y recordad esto como el límite de la cirugía para el cáncer de cervix. El estadio 3 ya es aquel tumor que afecta a la pared pélvica o al tercio externo de la vagina, o puede producir una hidronefrosis o una anulación del funcional del riñón por afectación del uréter en su paso por la pared pélvica. 3A, extensión a la pared vaginal sin llegar a la pared pélvica, y B, llegando a la pared pélvica. Y 4, como en todos los casos, el tumor se extiende fuera de la pelvis o afecta a la mucosa vesical o rectal, siendo órganos adyacentes un A y órganos a distancia un B. Y ya para finalizar, vamos a repasar el tratamiento. Para ello recordad que era importante la estadificación, porque en base a esa estadificación vamos a saber más fácilmente cuál es el tratamiento que corresponde a cada paciente. En esta paciente de este caso clínico, ¿a qué estadio nos estamos encontrando? Bueno, pues si os dais cuenta, están hablando de que tenemos un carcinoma in situ, pero que hay un foco de carcinoma epidermoide que invade 2 milímetros en profundidad el estroma cervical. ¿Eso a qué correspondía? Pues si hacíamos caso a la clasificación anterior, esto correspondía a un estadio 1A1 de cervix. Y eso, como vamos a ver en el siguiente esquema, se trata con una conización y control posterior. ¿Por qué? Bueno, pues este primer estadio, el 1A1, que es el carcinoma de mejor pronóstico, con menor invasión del estroma, el tratamiento estándar sería realizar una histerectomía, con la salvedad de que en pacientes jóvenes con deseos gestacionales, como era el caso que nos estaban proponiendo, de una mujer de 38 años muligesta, podemos realizar una conización con unas tasas de curación similares a la histerectomía. El resto de los estadios de cáncer de cervix que se operan, bueno, van a ser el 1A2, el 1B1 y el 2A1. Y lo vais a recordar mucho más fácilmente si recordáis la premisa de que el cáncer de cervix es quirúrgico mientras mida menos de 4 centímetros y no haya invasión parametrial. En estos casos que vamos a operar por cáncer de cervix, la cirugía que vamos a proponer es la realización de una histerectomía radical con una linfadenectomía pélvica. La cirugía que clásicamente denominábamos Bergheim-Weiss. Cuando el cáncer de cervix ya no se puede operar porque mida más de 4 centímetros o haya una invasión de los parametrios, lo que corresponde al estadio 1B2, el 2A2, el 2B, el 3 y el 4A, lo que vamos a utilizar es radioquimio concomitante. La intención de este tratamiento combinado radioquimioterápico es fundamentalmente disminuir las tasas de radioterapia a administrar, ya que la quimioterapia va a hacer que las células se metan en una fase del ciclo más sensible al daño de la radioterapia, con lo cual disminuiremos la morbilidad local, regional, de esa radioterapia administrada a nivel de la pelvis. Y por último, no olvidéis que las metástasis a distancia, lo que corresponde a un estadio 4B de cáncer de cervix, debe tratarse con tratamiento quimioterápico.